Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo en lo que me he centrado principalmente para realizar esta exposición, evidentemente el documento legal, la ley, el proyecto de ley que se plantea, es importante leerlo, pero creo que realmente la sustancia, lo fundamental es el contenido del plan. El contenido del plan, que si no recuerdo mal, ronda los 1.700 folios. Un documento muy técnico, a la vez muy interesante, pero que desgraciadamente pues en 20 minutos creo que es difícilmente abordable o resumible. Lo que he hecho básicamente es centrarme en aspectos, hay aspectos muy generales que están planteados en el preámbulo de la ley, cosas que son interesantes o que podrían ser conceptos muy positivos, en el sentido de que en ese preámbulo se habla de que el plan de carreteras último que se había realizado con una periodicidad del 2001 al 2010 se prorrogó en base a unas actualizaciones. Eso es fundamental en un elemento como es la comunicación, el transporte, las infraestructuras, donde una década es mucho tiempo, los flujos, las condiciones socioeconómicas, los modelos de población, las zonas más habitadas o menos van cambiando. Sí que se hablaba de la necesidad de un nuevo plan de carreteras que evidentemente contemplara esos cambios sociales que yo creo que todos en mayor o menor medida somos conscientes de ellos. Y incluye elementos como habla de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Yo creo que es un elemento que es muy genérico, pero creo que es sustancial y lo desarrollaré luego cuando hable de despoblación, qué es concretar esa igualdad efectiva. Habla también de cosas generales, ¿no?, y evidentes como la reducción de la siniestralidad o la seguridad vial, seguridad ciclista, cosas que son más genéricas. Pero yo quisiera centrarme principalmente en 4 aspectos, o 3 y medio. Por un lado, creo que es importante resaltar el aspecto medioambiental unido al concepto de movilidad sostenible. También creo que es importante, y donde me voy a centrar es en la financiación o en los tipos de financiación, si somos más exactos. Y luego, por otro lado, creo que es importante relacionar, como esta comisión también es con lucha contra la despoblación, creo que es muy interesante ver que las infraestructuras de transporte, las infraestructuras de comunicación en una comunidad autónoma donde grandísima parte del territorio es zonas rurales, zonas montañosas y donde el problema de la despoblación es una realidad y una realidad que creo que la inmensa mayoría pensamos que hay que combatir, y su relación con las infraestructuras, en este caso las de carreteras. Y ya por ir centrando y comenzando por el primer punto, creo que evidentemente a nivel medioambiental desde hace mucho tiempo sí que lo que se plantea es la reducción de impactos y cómo se reducen principalmente los impactos. Lo fundamental es el aprovechamiento de infraestructuras preexistentes. Aquí habla el técnico. Es cierto que a veces hay impedimentos objetivos y realidades objetivas que dificultan en gran medida la utilización de una infraestructura previa, pero creo que es una cuestión fundamental que se tiene que siempre ir al máximo aprovechamiento posible de las infraestructuras. ¿Por qué? Porque el espacio ocupado, la red de carreteras, digamos que no son la de la comunidad autónoma, no son carreteras de alta capacidad donde las afecciones son amplias como pueden ser en una autovía, pero son muchos kilómetros de carretera y en zonas que tienen un valor paisajístico, un valor medioambiental, etcétera, etcétera. Por tanto, ese aspecto yo creo que es una cosa a reivindicar, a proteger y a poner de relieve. Luego hay un detalle, lo digo como una nota de distensión, que habla expresamente de que los motores de combustión tienen un efecto directo en el cambio climático. En alguna ocasión he estado en el Parlamento y ha habido debate sobre esta cuestión, entonces me parece interesante que venga puesto de manifiesto en el preámbulo, cosa que es objetiva. El motor de combustión genera unos gases que tienen efecto en el cambio climático producido por la modificación
de la composición de los gases de la atmósfera. Luego, unido al medio ambiente, aunque no es exactamente la misma cuestión, se habla también de movilidad sostenible, cosa en la cual pensamos que es una novedad, ¿no?, de lo que hablaba con respecto al otro plan, que aunque se actualizó, bueno, pues la movilidad sostenible es un concepto que se viene desarrollando, podríamos decir, en la década anterior, pero es relativamente nueva, y que consiste pues, en que todos los procesos y las acciones tienen que estar destinadas a un uso eficiente, a un uso racional en los medios de transporte, tanto los particulares como los públicos. Esto es una generalidad, ¿no? Es una generalidad en la cual yo creo que muy mayoritariamente se tiene y se está de acuerdo. Y evidentemente va unido a lo que decía antes, ¿no? En unas infraestructuras de carreteras lo importante es reducir los impactos, proteger el medio ambiente. Bueno, pues en la movilidad sostenible, que está íntimamente relacionada con la infraestructura de carretera, tanto en cuanto es una cuestión clara, ¿no? Lo vemos en nuestra comunidad autónoma, si exceptuamos lo que es el eje del Ebro, donde sí que hay una vertebración por ferrocarril. Yo no voy a entrar hoy espero no entrar en el debate del ferrocarril, lo dejamos para otra ocasión, pero sí que el ferrocarril transcurre en la zona del Valle del Ebro y hay vías de alta capacidad que, si no paralelas al Valle del Ebro, digamos que están en toda esa zona, pero la red de carreteras, que es en la que tiene competencia el Gobierno de La Rioja, evidentemente es carreteras comarcales, carreteras locales, que lo que hacen es vertebrar todo el territorio de la zona rural, que poblacionalmente es muy minoritaria con respecto al valle, pero territorialmente sí que tiene una importancia, yo creo, que fundamental. Entonces, esta movilidad sostenible tiene diferentes maneras de abordarla. No es lo mismo en una zona urbana o periurbana, como puede ser Logroño y los grandes municipios que hay a su alrededor, con respecto a esa movilidad que tiene que existir en el mundo rural. Una de las cosas, un punto negativo que yo le veo al plan, es que se habla de movilidad sostenible, parece que hay una cierta concienciación y cierto apoyo, ¿no?, al desarrollo de este concepto, pero cuando te pones a analizar y vas a las partidas es la de menor cuantía. Y por citar un detalle sobre movilidad sostenible, hay experiencias, hay elementos muy interesantes. Ayer, creo que era ayer o antes de ayer, en una publicación, se hablaba del modelo que habían hecho en la ciudad de Montpellier, que era tan sencillo como hacer que el transporte público fuera gratuito, porque es un elemento de movilidad sostenible. Que sea gratuito, primero, han disminuido la siniestralidad, han disminuido los desplazamientos de coches particulares, porque evidentemente el aumento del uso del transporte público, del transporte colectivo, tiene una causa-efecto directa. Y además se ha conseguido descongestionar determinadas zonas, unido evidentemente a los beneficios que genera la menor emisión de gases. Porque también habría que ser consciente que la movilidad sostenible tiene que ser un elemento justo, un elemento en el que todos tengamos capacidad de acceder y de transportarnos y de utilizar las infraestructuras, en este caso de carreteras, pero con un nivel que no esté dependiendo del poder adquisitivo de si dispones de tener la infraestructura propia o un vehículo propio que sí que cumpla eso. Y entonces nosotros pensamos que el objetivo, y yo creo que la responsabilidad de las administraciones públicas, es garantizar ese acceso universal al transporte y al uso de las infraestructuras, y eso evidentemente se garantiza con el transporte público. No sé qué tal voy de tiempo. No, 9 minutos. Bien, entonces voy bien, pero me quedan 2. Gracias. Si cuando me queden 5, 2 o 3, me avisas, porque si no, no sé si me voy a saber gestionar. Vale. Otra de las cuestiones que he dicho al principio es que uno de los elementos que nos parece fundamental, o que a mí, en mi humilde opinión, me parece fundamental, es la financiación del plan, la financiación de las inversiones, de las infraestructuras que están planteadas, que son múltiples, una cosa que es inabordable en este
en esta comisión ir al detalle de cada una de ellas. Sí que se habla de que los criterios tienen que ser por urgencia, por necesidad, por la situación, el estado. Eso es una cuestión evidente, pero no podemos entrar al detalle de cada una de ellas. Y lo que me parece importante es en el punto 11.2, que son las páginas 76 y 77 del plan. El plan son 11 tomos. Entonces, claro, yo estoy haciendo referencia en base al documento que yo tengo. El tomo, me imagino que será, si no es el primero, es el segundo, pero el punto 11 es donde habla de los sistemas de financiación privada, que, para que todos nos entendamos, son las concesiones. Y, evidentemente, el documento dice que lo prioritario es los recursos propios. Pero, claro, también habla de que esos recursos propios, debido a la estabilidad presupuestaria, pues tienen un límite y tienen un tope que no puede ir más allá. Bueno, no puede ir porque las políticas que se deciden son esas, pero... Y se habla de esa posibilidad del sistema de financiación privada, que al fin y al cabo viene y dice, como dice el texto, bueno, para que nos entendamos, son concesiones. Pero no son concesiones como las podamos entender con un peaje. No, son concesiones donde la entidad privada realiza la infraestructura, se encarga del proyecto, de adquirir los terrenos, realiza la infraestructura de forma, evidentemente, coordinada con la Administración, pero luego la Administración tiene que estar pagando un canon anual durante el tiempo que se acuerde, ¿no? Y esto, al final, el propio texto reconoce que puede ser, como dice el dicho popular, pan para hoy, hambre para mañana, porque reconoce que si esos recursos son limitados, si esos recursos no pueden ampliarse en determinada medida, al final lo que estás haciendo es destinar dinero a esa concesión y al final el dinero que se destina a la concesión, pues evidentemente no se puede realizar, no se puede destinar a otras infraestructuras que son igualmente necesarias o más en otras zonas. Y entonces, desde mi punto de vista, eso lo que al final generaría es una dualidad de modelo que siempre donde la inversión se iba a realizar es en los lugares de mayor intensidad de tráfico, de mayor capacidad y donde más posibilidad hay de una expansión de una zona urbana o una zona industrial. Nadie va a ir a hacer una carretera que vaya a Las Viñegras porque el volumen de tráfico generaría, el coste sería, quiero decir, la diferencia entre el coste y el beneficio, pues evidentemente ninguna entidad privada realizaría esa cuestión. Por tanto, desde nuestro punto de vista, ese modelo en una red de carreteras eminentemente rural, no toda, pero eminentemente rural, que lo que hace es vertebrar el territorio de La Rioja, donde tenemos que llegar, o sea, son carreteras que llegan casi hasta el centenar o se aproximan al centenar de kilómetros porque tenemos municipios de alta montaña. Y eso repercutiría que al final inversiones muy necesarias, que también son muy costosas en esas zonas, porque no hay que olvidar que las zonas de alta montaña pues tienen unas características, unas inclinaciones, unos peraltes y una topografía que evidentemente también generan un coste importante. Y eso, al final, desde nuestro punto de vista, quedaría relegado si ese modelo se aplica. Por tanto, es caer en un círculo vicioso. Tengo aquí anotado, si tú destinas el dinero a aquellos tramos donde hay una concesión y donde mayor intensidad de tráfico, al final lo que haces es concentrar la inversión y concentrar los recursos donde ya de por sí había recursos previamente, detrayéndolas de otros lugares donde, como el nivel de demanda es menor, pues al final también, digamos, la capacidad de exigencia por parte de la ciudadanía o de la sociedad, pues es menor.
Sí, señor Mediolo, como me ha dicho que le avisase, perfecto. Le quedan 5 minutillos. Gracias. Y, por último, el último concepto que está relacionado y que, en cierta manera, en la exposición anterior ya lo he venido un poco relacionando, ¿no? Es el elemento de la despoblación. Y hablaba al principio de la idea, ¿no?, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Es uno de los conceptos que viene en el preámbulo. También habla de desarrollo humano, de desarrollo económico. Y yo añadiría una cuestión que me parece fundamental, que es justicia social. ¿Qué es la igualdad efectiva de hombres y mujeres con respecto al uso de una carretera? Alguien puede decir, pues lo pueden utilizar en igual medida. Pero, hombre, que no es para tanto. ¿Por qué es la igualdad efectiva? Porque el acceso y el uso de las infraestructuras en el mundo rural, todos sabemos que muy mayoritariamente el vehículo propio, quien lo utiliza es el hombre. Y muchas de las ocasiones, cuando fallece, porque las mujeres pues tienen mayor esperanza de vida, esas mujeres en el mundo rural se encuentran con dificultades para el desplazamiento. Y yo eso es lo que entiendo que quiere decir la igualdad efectiva unido a las infraestructuras. Y además, otra igualdad efectiva. Las infraestructuras, en este caso las de carreteras, que ya he dicho que vertebran principalmente o prácticamente como única infraestructura, no tenemos ferrocarril, no tenemos otro tipo de transporte, es garantizar un acceso universal a los servicios básicos en cualquier lugar, en cualquier municipio. Hay unos mapas de líneas isócronas. Isócronas significa, es lo mismo que están las isobaras, que son las líneas que marcan la misma presión. Las isócronas es la que marca tiempos. Y es decir, hace unos mapas muy detallados, muy trabajados, donde lo que se estudia es la situación actual de lo que se tarda, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, se tarda desde Valgañón hasta ir al Centro de Salud de Santo Domingo, o desde, yo qué sé, de Turruncún hasta el Hospital San Pedro o al Hospital de Calahorra. Y ese es un elemento fundamental, garantizar el acceso universal a los servicios básicos. Que esto también tiene que venir unido y está íntimamente relacionado con que las comarcas tengan esos servicios y que esos servicios sean óptimos. Esto entra con una propuesta que se ha ido trabajando en el aspecto de la despoblación, que se hablaba del territorio 30 minutos, es decir, que una persona, independientemente de dónde viva, tenga el acceso a unos servicios básicos, servicios públicos y también servicios que no necesariamente son públicos, pero que sí que las administraciones tienen que garantizar para todas esas personas que viven, digamos, en la periferia o en las zonas más alejadas de los lugares donde se concentran los servicios y la actividad económica. Y ese acceso universal, y voy terminando, se traduce en dos cuestiones. El transporte público es el elemento fundamental que permite el acceso universal de todas las personas a esos servicios y a ese posible desarrollo humano, desarrollo económico. En nuestra comunidad autónoma, evidentemente, no es el caso que he citado antes, ¿no?, de la ciudad de Montpellier, pero yo creo que sí que habría que trabajar en la dirección de un transporte a demanda que vertebrara y que hiciera que racionalizara además el coste, tanto el coste económico como el coste medioambiental que tiene el desplazamiento en las zonas rurales y las zonas montañosas de nuestra comunidad. Y también ese acceso universal, evidentemente, está ligado a que tiene que haber infraestructuras suficientes y que tienen que tener una capacidad suficiente para la demanda, porque evidentemente ese transporte público también tiene que poder dar servicio en unas condiciones razonablemente buenas, ya que son zonas muy alejadas donde, ya lo he citado antes, la topografía, la inclinación de las carreteras, evidentemente hacen más dificultosa la conducción que en una zona llana o en una zona donde la vía pues pueda ser una autovía, una autopista o una o una vía de mayor capacidad. Y creo que me he ajustado
y me sobran hasta algunos segundos. 5 segundos. Gracias, señor Mendiola. Le ha sobrado exactamente 5 segundos. Entiendo que no procede hacer ningún tipo de receso, puesto que no hay medios. Entonces, de esta manera, abrimos turno de portavoces y tiene la palabra la señora Moreno por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, presidente. Yo le rogaría que, como presidente, por favor, pida a los diputados que mantengan el normal decoro, porque hay gestos y molestias al compareciente que creo que no se deben tolerar por parte de la presidencia. Me estoy refiriendo, evidentemente, al señor Alacid. Si no le gustan las afirmaciones que hace el compareciente, bueno, pues creo que la mínima cortesía exige un mínimo de educación. Gracias, señor Mendiola, por su comparecencia. Creo que evidentemente es interesante porque, a pesar de su formación como ingeniero técnico de obras públicas, pues ha hecho también un análisis político, porque al final realmente todas las leyes tienen ese análisis político que es el que corresponde, porque como siempre abordamos cuando hablamos del gasto de los recursos públicos, de las distintas inversiones, hemos de tener en cuenta que los recursos económicos, evidentemente, no son ilimitados y, por tanto, pues usted lo planteaba bien, es necesario establecer prioridades también en función y en base pues, a las distintas finalidades. De ahí que en un plan de carreteras, que evidentemente usted lo decía, es una cuestión muy técnica, también haya una exposición de motivos amplia que tiene que marcar y que además, bueno, la jurisprudencia también determina esos efectos, que la exposición de motivos no tiene validez normativa, pero sí que lo tiene a efectos interpretativos. Y en ese sentido, bueno, pues usted hacía referencia a esa exposición de motivos que contempla pues, la necesidad del respeto al medio ambiente, la necesidad de garantizar los principios de igualdad en la movilidad. Este hecho es un tema capital, porque estamos hablando, usted lo decía bien, ¿no?, del acceso a los servicios públicos, y estamos hablando en una comunidad que tiene no tanto una dispersión geográfica amplia, pero sí en cuanto a núcleos urbanos muy numerosos para la población que acogemos. Y en ese sentido creo que es básico lo que usted planteaba de delimitar prioridades que conjuntamente pueden decir, no tiene exactamente que ver con el plan de carreteras, pero claro que tiene que ver en la medida en que nosotros apostemos por un transporte público que realmente vertebre nuestro territorio. A lo mejor las inversiones para el transporte privado no tienen que ser en idéntica medida. Sobre todo, pues usted también hacía referencia al tema de las carreteras de montaña, del transporte intervalles, ¿no? Precisamente pues, planteaba a algunos empresarios la importancia que tiene también a efectos de venta de productos. Yo creo que ese quizá es un tema que para mí también es capital, ¿no? Abordar cómo los productos que a veces se producen en el entorno rural puedan ser transportados también hacia, bueno, por las vías de comunicación más naturales. En ese sentido, si cree usted que el impulso también a ese transporte público al que usted haría referencia, haría variar también las prioridades en el ámbito de las inversiones concretas. Es evidente que, por ejemplo, el transporte metropolitano, que se impulsó hace ya unos años, pues puede tener un efecto también a la hora de la reducción del vehículo privado y, por tanto, bueno, pues eso hace que el mantenimiento no tenga que ser de igual entidad y las inversiones, por tanto, en ese plan de carreteras pueden dirigirse a otras cuestiones. Me parece muy interesante lo que plantea con respecto al tema de la financiación, específicamente a esa financiación privada que puede marcar un cambio en las inversiones. Porque si yo no lo he entendido mal, de lo que estamos hablando es de una inversión privada que es, es prácticamente un aplazamiento del pago de esa inversión y que se hace posteriormente pagando o abonando por parte de la Administración Pública el canon. No es una fórmula alternativa a lo que en cualquier caso se vería como un crédito al consumo, ¿no? En ese sentido, bueno, pues luego se va pagando en esa cuantía. Pero ahí sí que en la medida en que hay una inversión privada se están atendiendo intereses o si usted considera que el riesgo de utilizar ese tipo de inversión puede generar que se antepongan inversiones más rentables para la inversión privada sobre esas necesarias inversiones sociales que con criterios sociales, quiero decir, que nuestra comunidad
necesita. Y cómo articular o cómo cohesionar o cómo coadyuvar esa necesaria movilidad que hay que garantizar en el ámbito rural con ese necesario también mantenimiento de nuestro medio ambiente, porque efectivamente yo creo que es evidente que tenemos un entorno natural en nuestra comunidad que debe ser una de las prioridades, desde luego, protegerlo, ¿no? Ponía el ejemplo del ferrocarril y conocemos de las resistencias que en muchas ocasiones hay en determinadas zonas para cambiar el trazado del ferrocarril porque pudiera generar un daño paisajístico a nuestro territorio. Muchas gracias de nuevo y quedo esperando sus respuestas. Muchas gracias, señora Moreno. En primer lugar, me gustaría aclararle que no he observado nada reprochable a ningún diputado y si lo observo, pues actuaré en consecuencia, como es cuestión de mis funciones, ¿no? En ese caso. No sé si el compareciente quiere responder individualmente a cada uno de los portavoces o hacer una respuesta conjunta. Prefiero agrupar la contestación, porque estoy tomando notas en función de lo que me digan para contestar, pero vale, pues, no voy a perder el hilo. Pues de esta manera tiene la palabra el señor Alacid por tiempo máximo de 5 minutos. Sí, presidente, buenos días. Mire, yo no voy a poner en duda la capacidad del compareciente. Lo que sí que pongo en duda a diario es la educación y el decoro de la señora Moreno. Mire, a mí lo que me parece una vergüenza es el uso partidista que hace el grupo Podemos Izquierda Unida del Parlamento, solicitando la comparecencia del coordinador regional de Izquierda Unida en esta comisión. Y además me parece que no es ni ético ni estético. No es ético, por supuesto, pero estético tampoco, intentándonos colar al coordinador regional de Izquierda Unida aquí como experto en carreteras, cuando lo único que ha venido aquí es a dar un mitin político de su marcado sesgo ideológico. Ante esta situación voy a abandonar esta comisión de diario. Muchísimas gracias. Pues gracias, señor Alacid. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista por un máximo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Quería, en primer lugar, agradecer la presencia del señor Mendiola en el Parlamento de La Rioja y darle la bienvenida al mismo, que es lo que sin duda hay que hacer con un compareciente, agradecerle su presencia. Yo, los matices políticos que ha introducido en la exposición y que le ha alabado la señora Moreno, pues no voy a alabárselos. Yo prefiero más bien las cuestiones técnicas que ha mencionado al respecto, que es para lo que nos interesa la presencia de los comparecientes en el Parlamento. Ha hecho referencia a que este plan, como algo novedoso y algo sin duda alguna positivo, incorpora la movilidad sostenible en todas aquellas cuestiones. Yo quería matizar que la movilidad sostenible ya se incorporó en la pasada legislatura con algunas cuestiones que han sido importantes y que han abierto camino en este sentido, porque sin duda es un concepto y una estrategia que tiene que marcar el devenir de la planificación de carreteras en La Rioja. Es algo ineludible y necesario y urgente. En la pasada legislatura se inició, entre otros, pues el carril bici de Bobadilla a Baños de Río Tobía, que tiene alguna cuestión relativa a yacimientos arqueológicos que lo está demorando, y se están construyendo actualmente 3 carriles bici entre uno a Lardero, otro a Villamediana y otro al polígono de Cantabria desde Logroño, ya que la población de Logroño sin duda alguna es muy importante por su número y incide de forma decisiva en la contaminación y en las bondades que pueda tener la movilidad sostenible en esta materia. Se modificó también la ley de carreteras para incluir los carriles bici dentro de lo que es el ámbito funcional de la propia carretera, y se dejó también diseñada una estrategia de movilidad ciclista para nuestra comunidad, aparte pues, de unirnos, entre otras, a la red de comunidades por la bicicleta. Sin duda alguna, este plan de carreteras que es un plan que sigue, como además tiene que ser normal, en una transición de gobiernos, pues lo marcado por el anterior plan de carreteras. Es un trabajo continuo que ha de seguirse y tiene que hacer sin duda alguna un fuerte hincapié en la cuestión de la movilidad sostenible. A la hora de plantearse las bondades del transporte gratuito, como ha puesto de ejemplo en Montpellier, sí que surgen dudas de hasta qué punto eso pueda
pueda atraer aspectos positivos, teniendo en cuenta que supone una merma de ingresos y que los servicios públicos no pueden ser gratuitos, sino que han de estar financiados por la Administración. Y sí que me gustaría que, si es posible, pudiera abundar más en su teoría de qué manera nuestro modelo de transporte público en La Rioja, por carretera, evidentemente, que es de lo que trata la comparecencia, se puede asimilar a este ejemplo que ha puesto de Montpellier y de qué manera se podría poner en marcha, porque habría muchos aspectos que habría que evaluar, ¿no?, a la hora de ver si ciertamente es un sistema que funcione bien y que pueda ayudar a esa movilidad sostenible, a evitar los desplazamientos en vehículos particulares y desde luego, la contaminación. Y simplemente, pues, reiterar el agradecimiento por su presencia. Y muchas gracias, presidente. Sí, muchas gracias, señor García. Tiene la palabra el señor Cuevas por el Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor presidente. Señor Mendiola, gracias por su comparecencia, con independencia de que, lógicamente, en sus matices o en su visión política, pues coincidimos más bien en pocas cuestiones. Usted hacía referencia a que este proyecto de ley es un conjunto bastante extenso de documentos, de tomos, de libros, de textos, bueno, pues lógicamente, según establece nuestro Estatuto de Autonomía, en su artículo 19F, creo que es, el Parlamento es competente a la hora de aprobar este tipo de planes. Quizás en otras comunidades autónomas, en otros ámbitos, pues este tipo de textos se aprueban por los propios gobiernos, ¿no? Aquí está establecido que sea el Parlamento, pero lógicamente, pues el proyecto de ley tiene unas características también y una serie de condiciones técnicas que deben acompañar al propio texto legal que propone el Gobierno. Pero, lógicamente, aquí, sobre todo, más que en cuestiones técnicas, tenemos que ver esa proyección, esa planificación de las infraestructuras para los próximos 10 años. No quería yo avanzar sin felicitar a todos por San Isidro. Es un día importante hoy en nuestra comunidad, ya que la agricultura, el medio rural, pues tienen son una parte importante de nuestra comunidad autónoma. Y dentro de ese, vamos a decir, buen clima por esta fiesta, y después de que llovió ayer de forma contundente en bastantes sitios, y eso es bueno también para el campo, pues algunas cuestiones, ¿no? A ver, en primer lugar, no quiero yo abrir aquí un debate acerca de quién inventó o quién descubrió el Mediterráneo, pero circunscribir la movilidad sostenible o su origen en La Rioja a la pasada legislatura, pues sería faltar a la realidad, ¿verdad? Yo recuerdo cómo en la legislatura 2015-2019, por ejemplo, se implantó parcialmente el transporte a demanda. Yo recuerdo cómo en esa legislatura, pues yo tuve la oportunidad de visitar un carril bici que se construyó por parte de la Dirección General de Infraestructuras en el municipio de Casa la Reina, ¿verdad? Fíjense qué maltrato, ¿no?, a un municipio gobernado entonces por el Partido Socialista. Bueno, pues por eso digo que no vamos a discutir acerca de quién inventó el Mediterráneo, que nos lo encontramos todos inventado. Seguramente que antes de 2015 también había medidas para mejorar esa movilidad sostenible, y lógicamente este proyecto de ley pues también incorpora medidas y quizás pues sistematiza algunas cuestiones. Por ejemplo, decía el compareciente, hay que utilizar en la medida de lo posible la infraestructura previa. Lógico, él es técnico y todos los técnicos, y especialmente los técnicos de la Dirección General de Infraestructuras, lo primero que plantean a la hora de planificar, proyectar una mejora en una infraestructura o una infraestructura nueva, lo que se denomina infraestructura nueva, cuando hablamos de ensanche y mejora normalmente, ¿no?, pues lo primero que se plantea es eso, es
cuánto de lo existente, de lo preexistente se puede utilizar para abaratar costes y también por una cuestión de sostenibilidad. ¿Para qué hacer un tramo de infraestructura nuevo si se puede utilizar parte de lo existente, ¿no? Y hablando de la movilidad sostenible, pues yo creo que nadie estará en desacuerdo con una movilidad en la que todos tratemos de emitir menos gases contaminantes, ahorrar combustible, etcétera. Pero eso no puede estar reñido con la libertad de movimientos, lógicamente. Y un plan de carreteras, sobre todo, tiene que proveer al ciudadano de esa libertad de movimientos, unas buenas infraestructuras para que los ciudadanos se muevan libremente. Por lo tanto, movilidad sostenible, sí, por supuesto, pero movilidad también en libertad. Me voy a permitir regalarles un palabra, si me permiten, que sería movilidad sostelible. Yo creo que de esa forma pues podemos mejorar la calidad de vida para todos. Hablaba el señor Mendiola de transporte público gratuito. Miren, y el señor García, coincido en gran medida con lo que ha planteado en este aspecto. Aquí hay varios matices que poner, ¿no? ¿Verdad? En primer lugar, pues la capacidad de gasto de la propia administración autonómica. Sí, señor Cuevas, por favor, vaya finalizando. Voy terminando, señor presidente. En segundo lugar, el respeto a la competencia, el respeto a las leyes y, por otro lado, hay un presupuesto en la ley de presupuestos de este año de la Comunidad Autónoma de 5,4 millones de euros de la Dirección General en materia de transportes para subvencionar lo que se denominan líneas de débil tráfico o apoyar e incentivar el transporte público para estudiantes y para jubilados. Por lo tanto, yo pondría un poco en cuarentena eso del transporte público gratuito porque hay personas que se ganan la vida transportando a otras personas y lo que no podemos hacer es atacar ese medio de vida. Y por último, y termino, señor presidente, en cuanto a las formas de financiación de las infraestructuras, decía la señora Moreno, un crédito al consumo, no, aquí estaríamos hablando de un crédito a la inversión, un préstamo a la inversión. Y normalmente este tipo de fórmulas, se emplean para la obra nueva. ¿Por qué? Porque es una forma de tener una obra nueva hoy, vamos a decir, hoy, el año que viene, frente a que si no se hace de esa forma, pues haya que esperar pues 10 o 12 años. Luego quedará pues ese peaje en la sombra que se denomina, o ese canon, o ese pago por anual por la concesión, pero es una forma de adelantar muchas veces el disfrute, la disponibilidad de esa infraestructura. Por mi parte, nada más, agradecerle de nuevo su comparecencia. Sí, gracias, señor Cuevas. Pues para dar respuesta a los portavoces tiene la palabra el señor Mendiola por un máximo de 15 minutos. Creo que me va a sobrar porque voy a agradecer al señor de Vox que me va a quitar trabajo, porque contestar a cosas absurdas no ha planteado absolutamente nada. Además, descalificaciones a la persona, es decir, no se ha centrado en nada de lo que he dicho, porque yo puedo estar equivocado, pero creo que una sede de la democracia, lo que se viene aquí es a confrontar ideas. Yo no estoy de acuerdo muchas veces con mucha gente, pero creo que aquí a lo que se viene es a buscar una síntesis o no, pero se vienen a dar argumentos, a dar razonamientos y a contestar pues con datos, y dentro del dato y del aspecto técnico, la opinión y el aspecto y el posicionamiento político creo que es lo legítimo, y que afortunadamente eso es la democracia, y las correlaciones de fuerzas van cambiando en función de que la ciudadanía opta por unas maneras o por otras. Pero que tengamos que estar en 2024 recordando esto, a mí me parece bochornoso. Pero bien, en cuanto a la movilidad sostenible, no, decía José... Jesús, sí, pero es que no me acuerdo de tu apellido. García, sí, igual que yo, el segundo. Lo de la movilidad sostenible. Yo no he dicho que se incorpora ahora la movilidad sostenible, he dicho que se pone de manifiesto y se alude a en los objetivos de desarrollo sostenible, y se remarca en el preámbulo. Evidentemente la movilidad sostenible, y
creo que no hemos dicho, los tres hemos hablado de esta cuestión y no hemos dicho cosas incompatibles, es una cuestión que incluso ya desde los años 80, años 90, las peatonalizaciones, la promoción del uso de la bicicleta, con sus retractores y sus oposiciones, pero es una cosa en la que se viene trabajando. Yo solamente lo que hablaba de que hay elementos que lo que influye en el cambio social y evidentemente la sociedad no es la misma hoy que la del año 2001, han pasado 23 años y hay determinados cambios sociales en los usos, en las costumbres, que no cambian, pero hay otros que sí, y eso también tiene una influencia en la movilidad. Infraestructuras que no existían, existen, y entonces la movilidad cambia y que se remarcaba. O sea, yo lo que no quería decir que es ahora empieza a remarcarse la movilidad sostenible, sino que es una cuestión que se le da una dimensión y se le da una importancia. Y lo que quería poner de manifiesto es cosa en la cual estamos de acuerdo, o yo estoy de acuerdo, que es una de las claves. Ha hablado también el señor García de las vías ciclistas. Sí, es que no me daba, ya he dicho que iba a desarrollar 3 ideas. Las vías ciclistas, y además en el mundo rural hay un elemento donde se ha debatido mucho y hay propuestas que a veces la conexión entre pequeños municipios del ámbito rural, que están a una distancia muy asumible para recorrerse en bici, promover ese tipo de vías, que además luego también tienen otra repercusión, que es el aspecto del cicloturismo, es decir, primero, conectas los municipios, permites que la movilidad sea sostenible con la bicicleta y además generas un atractivo turístico para las personas que puedan ir a esos municipios y hacer uso de esa infraestructura. En cuanto al transporte público, ya me imaginaba que no iban a estar de acuerdo. El debate y la información la saqué de un compañero mío que es concejal del Ayuntamiento de Bilbao. Evidentemente no hay nada gratis y evidentemente el transporte público, aunque al ciudadano no tenga que pagar una tasa o un billete, claro que tiene un coste, pero ese coste se sufraga vía impuestos. Es decir, los ingresos del billete no creo que sufraguen no sé qué porcentaje, dependerá también de líneas, pero evidentemente es la administración pública la que sufraga el porcentaje más amplio del coste de ese transporte público. Y lo pongo he puesto de manifiesto y veo que sí que ha funcionado el detalle de lo de Montpellier, porque el debate siempre ha estado ahí, que no era viable. Bueno, yo lo que quería poner es que el ejemplo es que sí que ha funcionado. Que no quiere decir que una cosa que funcione en un sitio milimétricamente puede ser calcada y aplicada a otro, pero me parecía interesante que ese planteamiento ponerlo de manifiesto. Nos ha felicitado San Isidro el señor Cuevas, me voy a unir a la felicitación y decir que evidentemente la red de carreteras de nuestra comunidad autónoma también tiene una importancia muy grande a la hora de la actividad agropecuaria, porque es lo que permite a muchas personas en el mundo rural pues acudir a sus explotaciones o, como decía la señora Moreno, trasladar sus productos para su venta en otros lugares. Y tiene el mundo rural y las infraestructuras de carreteras del mundo rural tienen una conexión y una relación muy importante en cuanto al desarrollo económico y social, a la fijación de población en esas zonas y a mantener un mundo rural vivo. Y luego también, no sé cuánto tiempo voy, creo que voy bien, me va a sobrar. En cuanto a decía la señora Moreno lo de que luego también lo ha apuntado el señor Cuevas, lo del elemento de la financiación. Evidentemente esa financiación vía, como hemos quedado al final, crédito a la inversión, al final siempre se va a realizar en aquellos lugares de mayor intensidad de tráfico y de mayor capacidad. Cuando hablo de mayor capacidad, todas las vías no están preparadas para el mismo tonelaje, el mismo eje
el mismo número de ejes. Entonces, al final, donde una entidad privada va a hacer una inversión es donde hay una intensidad de tráfico mayor o la capacidad de la vía es mayor, por la sencilla razón de que el cálculo y la inversión van a tener repercusión directa con el beneficio. Nadie va a hacer una infraestructura donde no haya ni una alta intensidad de tráfico ni donde se precise de una altísima capacidad, porque por esa vía transitan muy pocos vehículos pesados, camiones, etcétera, etcétera. Y entonces eso está claro. Y en cuanto a esa libertad individual, la libertad individual está muy bien, pero si nos quedamos solamente en el derecho sin tener la base material que lo garantiza, esa libertad solamente es para un sector de la población que sí que tiene recursos para tener vehículo propio o unas condiciones propias. Por tanto, desde la Administración creo y pienso que no es una cuestión de aquel o aquella que tienen esa capacidad de tener los recursos necesarios para tener y desplazarse en un vehículo propio, pero yo creo que el objetivo y el planteamiento fundamental de la Administración pública lo que tiene que ser es un planteamiento de que cualquier persona, incluso independientemente de donde viva, de los recursos que tenga, tiene que tener derecho y tiene que poder acceder a esas infraestructuras. Ese es mi planteamiento de libertad. Libertad con justicia social. Una cosa sin la otra, desde mi punto de vista, no funcionan. Y ya está. Pues muy bien, muchas gracias, señor Mendiola. Abrimos turno de réplica para portavoces. Tiene la palabra la señora Moreno por tiempo máximo de 3 minutos. Gracias, presidente. Bueno, únicamente por entrar a un debate, ¿no? Porque hay a un debate que se ha puesto encima de la mesa y es el de la gratuidad del transporte. A mí me resulta, desde luego, curioso que el señor García haga referencia a que no le parece sostenible cuando precisamente el Gobierno de España y el ala socialista del mismo pues ha aprobado esa gratuidad del transporte entre ciudades, vaya, entre ciudades, en el interurbano, pero a nivel más que excede de una comunidad autónoma y que yo sí que creo que ha tenido un efecto positivo. Y bueno, el propio señor Cuevas hacía referencia no tanto a la gratuidad, pero sí al pago de un precio simbólico precisamente para esos estudiantes, que también incentiva desde el uso de ese transporte privado, porque, bueno, o sea, de ese transporte público frente al transporte privado, ¿no? Por ejemplo, en el transporte a la formación profesional, que se hace desde distintas localidades y que también tiene mucho que ver. Es un debate que seguramente excede del de carreteras, pero relacionado con él, como decíamos, porque permitirá un mejor o un menos intenso mantenimiento de las carreteras. En ese sentido, yo creo que el impulso al transporte público debe ser un eje fundamental. Y bueno, incidir en la última cuestión que usted también planteaba y es referido pues a ese derecho sostenible, ¿no? Decía el señor Cuevas. Pues es evidente que no implica, al revés, yo creo que aumenta la posibilidad, como bien decía el señor Mendiola, aumenta la libertad de las personas el hecho de que haya un transporte público que vertebre nuestro territorio. Porque efectivamente yo puedo ser muy libre solo si tengo un coche, si no garantizo que ese transporte público que impulsa otra manera, otro mecanismo de comunicación, pues si no tiene coche o no tiene carnet de conducir, pues precisamente le va a hacer menos libre, ¿no? En ese sentido coincido más con lo que planteaba usted, de que es necesario dotar de los medios materiales a todas las personas con independencia de su condición, ya sea por cuestión de edad o por cuestión de recursos económicos en este ámbito. Bien, muchas gracias, señora Moreno. Tiene la palabra el señor Cuevas para el turno de réplica. ¿Perdón? Bueno, no sé si corresponde ahora no estar el portavoz o... ¿Bien? Sí, entonces, pues tiene la palabra el señor Velasco, el turno portavoz. Voy a ser muy breve, además, porque era por agradecer al compareciente las explicaciones que ha dado.
Me parece interesante el debate del transporte público y creo que está bien traído. Más que debatir sobre gratuidad o no, yo creo que en esta comunidad autónoma debemos empezar a debatir, y yo creo que es algo que llevamos haciendo desde hace tiempo, en la integración de los diferentes sistemas de transporte público, desde el urbano al metropolitano al interurbano, incluso las líneas rurales o a demanda que se están creando. Creo y creemos desde el Grupo Socialista que es mucho más importante seguir impulsando y trabajando en este sentido que en otras medidas que, si tuviéramos un magnífico sistema de transporte, pues se podrían abordar. Parece interesante, parece un debate que se debe abrir y yo creo que las medidas de los últimos gobiernos han ido en este sentido, ¿no? Por lo tanto, únicamente incidir en esta cuestión y reiterar ese agradecimiento. Sí, muchas gracias, señor Velasco. Ahora sí tiene la palabra el señor Cuevas para turno de réplica. Gracias, señor presidente. No, muy brevemente, porque quizás estamos centrando demasiado el debate y las intervenciones en el transporte público, cuando hoy venimos más a hablar de las vías, ¿no?, por las que circula el transporte tanto público como privado. Sí, con respecto a lo que decía el señor Velasco últimamente, a ver, aquí tenemos 3 sistemas distintos de transporte, porque se han ido añadiendo unos a otros, basados en un régimen concesional, con lo cual no es sencillo el unificar, pero yo creo que el horizonte, creo recordar que es 2028, cuando finaliza, pues sinceramente ya no sé cuál es de las 3 concesiones, donde se podría unificar todo el sistema, quizás no en una única concesión, sino en varias, pero por zonas, por valles o lo que sea, pero sí que integre los distintos sistemas para hacer el sistema mucho más eficiente en todos los aspectos. Pero simplemente por finalizar, agradecer de nuevo al señor Mendiola su presencia hoy aquí y plantearle que el Gobierno de La Rioja, con este proyecto de ley y con lo que se incorpore en el Parlamento en su tramitación, lo que yo creo que en lo que estamos todos, pero desde luego está el Gobierno de La Rioja y está el Grupo Parlamentario Popular, es básicamente en 3 variables: seguridad de las personas en el transporte, mejora de la comunicación de las personas en nuestra comunidad y con ello la vertebración, una mejor vertebración, una mejor unidad de la comunidad y de sus pueblos con sus cabeceras de comarca y con la capital. Este es el objetivo del plan de carreteras para el próximo decenio y en ello nos vamos a centrar. Nada más, muchas gracias y viva San Isidro. Muchas gracias, señor Cuevas. Para dar respuesta, si quiere, al turno de réplica de los portavoces, tiene la palabra el señor Mendiola por un tiempo más o menos de 10 minutos. Pues yo creo que los debates que se abren en una cuestión que evidentemente la ley de carreteras, pero la ley de carreteras tiene repercusión en todas estas cuestiones que estamos hablando. Es decir, creo que no son elementos estancos, sino el transporte que hablabais, que creo que es una buena idea, la integración y la coordinación y la racionalización de los distintos sistemas de transporte a nivel autonómico, a nivel de la Comunidad de La Rioja. Creo que eso es una necesidad y creo que es algo que coincido en que no es sencillo, pero sí que es necesario. Y tiene relación con muchísimas cuestiones como la actividad económica, la despoblación, tiene un montón de cuestiones donde la infraestructura principal de vertebración, como decía el señor Cuevas, de nuestra comunidad autónoma, es la carretera, a excepción, vuelvo a reiterar que lo he dicho al principio, de la línea de ferrocarril, que es otra de las cosas a mejorar y a reivindicar, que sea mucho más accesible y mucho más eficiente y mucho más democrático y que dé cobertura a una posible mayor demanda, porque en muchas de las ocasiones también, con respecto a esta cuestión, la demanda va en función del servicio que se ofrece. Y por otro lado, agradecer a todos los grupos y a todos los diputados que me han acompañado en la comisión, a excepción de los señores de la ultraderecha.
Muchas gracias, señor Mendiola. No sé si algún diputado quiere hacer uso del turno de diputados. Pues en este caso tiene la posibilidad usted también de cerrar la comparecencia o si no la damos por finalizada, como quiera. Señor Mendiola. Pues reiterar el agradecimiento y encantado de poder debatir sobre esta cuestión o todas las que vengan, porque yo creo que de eso se trata un Parlamento y de eso va la democracia, de debatir, de razonar y de en un momento determinado intentar llegar a acuerdos. Vale, pues muchas gracias, señor Mendiola. Muchas gracias por su comparecencia y por la presencia en este Parlamento, a pesar de las polémicas que ha podido generar con un grupo parlamentario. Y se suspende la sesión hasta mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias.